ser igual alta, ¿ya? Ya, doctora, muchas gracias. Vamos repasando, ¿les parece? Como por clase, como dudas que le han quedado. Entonces, de la clase de screening. Entonces, hablando un poquito, que dentro de las patologías GES, que está incluido el screening obligatorio, el cáncer de mama y el cáncer de cuello uterino, ¿ya? En general, como lo mínimo necesario para que realmente un screening tenga efectividad en cuanto a mortalidad, es que esté alrededor del 80% de la población cumpla con el método de screening. Pero en Chile, la verdad es que las mujeres somos bien flojas para hacernos el PAP. Así es que 30, 40% solamente de la población objetivo se realiza el PAP como se debería hacer. Y la mamografía anda por ahí también, o sea, no llegamos a la meta del porcentaje de la población. Así es que es muy importante promover, concientizar a la población, ustedes como médicos generales, cuando les toque trabajar en APS sobre todo, que puedan estar pendientes, acordarse que a las pacientes les toca su mamografía o su Papa Nicolau para que realmente tenga un impacto y se pueda prevenir la mortalidad en el fondo, porque la enfermedad la vamos a pesquisar igual en una etapa precoz, pero la etapa en que se diagnostica la enfermedad está directamente relacionada con el pronóstico. ¿Ya? Y esas son entonces las patologías GES que están como obligatorias como método de screening. Y el resto de las patologías que hablamos no están habladas por el GES, pero igual tienen evidencia que tienen un impacto, al menos en Chile. Por eso les decía, cada país tiene sus métodos recomendados según sus posibilidades. Y para nosotros, aparte de eso, tenemos en este caso este programa para detección precoz de cáncer de colon, que es el PRENEC, que se está haciendo en varios lugares de Chile, el antígeno prostático con el tacto rectal y también el cáncer de pulmón. En eso me voy a detener un poco porque aquí en Antofagasta, como recordar un poco, es la principal causa de muerte. Por lo tanto, es un examen también que tiene harto impacto. Se está trabajando en un programa de screening acá en la ciudad, pero no solamente nos sirve detectar, la idea es detectar y poder actuar rápido. Entonces hay que crear un flujo de que se detecta una lesión sospechosa en el escáner de baja radiación y lo tenemos que mandar a un poli de nódulos pulmonares, tener el contacto con el cirujano de tórax para que se puedan operar precozmente estos pacientes. Ahora, ¿cuáles son los peros? Muchas veces los pacientes son EPOC, porque ustedes saben que este cáncer está relacionado principalmente al hábito tabáquico. Entonces a veces nos encontramos con pacientes que tienen una restricción de la función pulmonar y a veces ahí se generan un poco de complicaciones para algunos tratamientos. Y lo otro es que junto con la detección precoz también hay que intervenir en el hábito de dejar de fumar, en el hábito tabáquico. Por lo tanto, deberíamos tener un policlínico también de cese de hábito tabáquico, que tampoco existe. Entonces, la idea es que tengamos un soporte mayor, al menos sobre la parte del cáncer de pulmón. ¿Sí? ¿Alguna duda respecto más sobre screening? ¿No? Ya. La clase de epidemiología y factores de riesgo. ¿Les quedó alguna duda respecto a las causas de incidencia y mortalidad en Chile y en la segunda región? ¿Algo que comentar respecto a esa clase? ¿No? Bueno, recordar Doctora, entonces. Sí, dime. yo tengo una consulta respecto al GES ¿Ya? de la inscripción de cuidados paliativos en el GES. ¿Se puede hacer directamente una vez hecho el diagnóstico de cáncer o tiene que cumplir otros criterios?
Se supone que la notificación se hace en los pacientes que tienen un cáncer avanzado. Claro, tiene que ser un cáncer en el fondo metastásico. A eso me refiero, que aunque sea avanzado, para poder incluirlo en el programa de alivio y el dolor y cuidados paliativos, ese programa, porque también existe ahora uno que se llama no progresivo, cuidados paliativos, alivio del dolor no progresivo, y ese está hecho para los pacientes que no tienen un cáncer metastásico. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, pacientes que tienen dolor, porque a veces tenemos pacientes con un cáncer localizado, pero que tienen un dolor intenso y que requieren manejo por la unidad del dolor. Entonces, en esos casos se notifica como no progresivo. No necesitamos una biopsia para ingresar a un paciente con un cáncer avanzado. Como yo les mencionaba, a veces un paciente, por ejemplo, añoso, aunque uno ve que independiente que tengamos una confirmación histológica, el paciente no va a ser sometido a ningún tratamiento por su condición general. En esos pacientes no se pueden notificar como un cáncer avanzado sin tener una biopsia de por medio. Pero generalmente, al menos acá, en este centro, se solicita que la derivación sea hecha por algún oncólogo o alguien que esté en el comité, no directamente desde, por ejemplo, APS, que en algún momento también nosotros lo recibíamos. En teoría, cualquier médico podía hacer la notificación GES de cuidados paliativos, pero ahora está pidiendo que la haga alguien relacionado al área. Ah, ya. Muchas gracias, doctora. Ya. Y doctora, respecto a la misma consulta de mi compañero, el objetivo principal de como integrarlo al programa de cuidados paliativos es como para la aceptación tanto de él y la familia, sería como lo fundamental del programa. O sea, es una parte importante el manejo de la aceptación de la enfermedad, del proceso, pero es igual de importante que el manejo del dolor, por ejemplo. O sea, un paciente, cuando uno le ingresa el programa sin dolor, sin duda la idea es que procesen el tema, que se empiecen a preparar para el futuro. Es increíble como las personas muchas veces preguntan cuánto tiempo de vida les queda, porque necesitan resolver cosas, y a veces no es para saber la vida, cuántos días le queda acá en la tierra, vivo, es para poder resolver problemas que tienen, de repente de resolver cosas de casa, con hijos, etc. Entonces, ese tema les da la posibilidad de poder resolverlo a él y la familia. También en el programa hay asistente social, que tiene un rol súper activo, porque por ejemplo, el tema de las pensiones, después posesiones efectivas y cosas que pueden haber, el asistente social tiene que ayudarlos bastante en esa parte. Así es que, sí, como tú decías, la idea es trabajar con el paciente y con la familia. Como les dije en la clase, la atención psicológica se hace al paciente y a la familia, si es que el familiar lo requiere, antes de la muerte del paciente, y hasta 6 meses después a la familia, en caso que lo requiera. Y otra consulta también sobre lo mismo, para ingresarlo al paciente con cáncer debe estar en metástasis o puede estar en una etapa más avanzada sin metástasis. Se puede ingresar cuando no está metastásico, como les decía, en caso que el paciente tenga dolor, y se ingresa al programa de no progresivo, pero solamente en caso de dolor. Los pacientes con cáncer avanzado solamente ingresan al programa para este manejo como integral que se les hace. Ah, ya, doctora. Muchas gracias. Ya. ¿Alguna duda más sobre el staging, sobre el Una duda tratamiento? Sí. respecto al screening, cuando se adelanta el screening, por ejemplo, en el caso de cáncer de mama y cervicuterino que están incluidos dentro de las patologías GES, ¿hay que hacer un trámite adicional para adelantar el screening y que sea cubierto por estas garantías? ¿O cómo se hace en ese caso? No, tú solo solicitas nomás. O sea, por la edad del paciente, cuando se toma el examen se notifica, pero tú no tienes que hacer ninguna notificación. Ah, ya, perfecto. Gracias. Ya, pero lo que pasa es que según
la edad, o sea, el programa te dice entre los 25 y los 64 años, por ejemplo, el cáncer de cuello uterino. Entonces, pacientes entre esos rangos de edad cumplen como los criterios del programa. Si es que no, tú igual lo puedes pedir. Pero ese es como el grupo que supuestamente que va enfocado el programa de cuello uterino. Además que no sé si ustedes han visto, pero a veces andan de estos furgones móviles grandes haciendo el examen, el Papa Nicolau. Si van a las poblaciones, van al centro, se hacen campañas en realidad de cuello uterino, también para mamografías, de repente hay algunas instituciones que empiezan a hacer campañas, pero así todo, los pacientes no se hacen los exámenes. Por eso digo, no es un tema aquí de no tener los exámenes, es que a las pacientes no les gusta hacérselo. Me incluyo. Es fome, pero en realidad realmente tiene un impacto en la mortalidad. Ustedes no se imaginan. Yo creo que como 4 o 5 pacientes con diagnóstico de cáncer cérvico-uterino todas las semanas, nuevas, entre la primera y la tercera región, generalmente. Pero saquen la cuenta. O sea, al mes tenemos 20 pacientes con cáncer de cuello uterino que vienen llegando. Y muchas de las pacientes son jóvenes. Uno piensa, ¿pero cómo? 20 años, 22 años. Recuerden que en las pacientes que comienzan antes con la actividad sexual hay más tiempo de exposición, por lo tanto, igual en esas pacientes hay que partir antes con el screening. El otro día, este jueves, ¿ayer fue jueves? El jueves pasado, presentaron al comité una paciente de 22 años con un cáncer de cuello uterino avanzado. 22 años. Y decía ahí el inicio de la actividad sexual a los 12 años. Entonces, de verdad que es un paciente de verdad que muy jóvenes con cáncer de cuello uterino. Ayer vi una paciente metastásica con 30 años. Y así. Y el cáncer de cuello uterino, ¿qué tiene? Que cuando se diagnostica en forma precoz, cuando se diagnostica como estas lesiones preinvasoras o el precáncer que le dicen, se hace un cono, se saca la lesión y después la posibilidad que vuelva es baja. Si es que yo lo diagnostico en una etapa precoz también, cuando ya es invasor, pero precoz, se hace tratamiento con cirugía o con radioquimioterapia y la paciente se cura. El problema es cuando se presentan en casos más avanzados, que el cáncer recurre, se vuelve metastásica, por ejemplo, y ahí tengo para ofrecerle un tipo de quimioterapia. Y no hay más, no tenemos nada más que ofrecerle. O sea, cuando el paciente es metastásico, nosotros sabemos que su expectativa de vida no va a ser mucho más de un año. ¿Se dan cuenta? Entonces cambia, realmente tiene un impacto en los resultados y en la mortalidad hacer el screening de cuello uterino y de mama también. ¿Ya? Doctora, y otra consulta respecto al screening del cáncer de mama, se supone que está indicado hasta los 72, 74 años. Después de ese rango de edad, ¿se recomienda hacer seguimiento con ecografía o la involución del tejido mamario no hace necesario hacer ningún tipo de estudio? No, se supone que siempre el screening se debe hacer, o sea, si se lo va a hacer es con mamografía y eco. En realidad, o sea, claro, el screening dice mamografía, pero de verdad uno siempre pide mamografía y eco, porque hay a veces lesiones, por ejemplo, la mamografía lo que va a ver son, en el caso que hayan microcalcificaciones, que son lesiones precursoras para cáncer, ¿cómo se llama esto? In situ, cánceres in situ, eso no lo detecta la eco mamaria. Pero en tejidos muy densos, como los de las mujeres jóvenes principalmente, la mamografía no puede ver bien el tejido mamario, por eso es que siempre hay que complementarlo con la eco. Pero depende de la densidad del tejido y hay incluso algunos tumores que no se ven chiquititos en la mamografía y en la eco, pero en la resonancia se ven enormes. Entonces, aunque no estén las guías, pero mi recomendación es que siempre pidan eco, mamografía y eco mamario. Aquí la palpación, la verdad es que es tardía. Cuando ya
tú te palpas un nódulo, ya el tumor es grande. ¿Se dan cuenta? Entonces, la verdad es que la autopalpación como método de detección precoz no es bueno. Por eso que está indicado hacer la mamografía. ¿Ya? Y una consulta, después de la edad, digamos, como estimada en la que usualmente se indican las mamografías, ¿qué tipo de seguimiento se le puede hacer a la paciente? Igual, por ejemplo, ¿se le sigue haciendo mamografía y eco o se deja de realizar screening en ese grupo de pacientes más adultos mayores? Lo que pasa es que el screening, por eso les decía que tú lo puedes seguir haciendo, pero el screening tiene una visión más bien de salud pública. Entonces, está recomendado en la población de más riesgo, que son las mujeres entre, recuerden que dijimos que está entre los 50 y como los 70 años, según las guías, pero los ginecólogos nosotros recomendamos desde partir a los 40 años en adelante, pero es por el riesgo. Ya cuando van avanzando la edad de las pacientes uno no ve tanto cáncer de mama, pero no es que no se tengan que hacer, pero del punto de vista, como te digo, de salud pública, el screening está dirigido a la población de más riesgo. Así que sí se puede seguir haciendo a población más añosas mamografía y ecomamaria. Ah, Con eso, perfecto. si es que tú quieres Gracias. seguir controlando a un paciente de más edad, lo sigues haciendo igual con mamografía y eco. Gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta que les haya quedado? ¿Duda de las clases? ¿O vamos con el caso clínico? Ya. Vamos a ver el caso clínico porque en realidad vamos a hablar un poquito en general de las clases, ya para integrar un poquito eso. Ya, doctora. ¿Qué se me perdió? Se me cerró, espérense un poquito. Ahí no me aparece el... ¿No le aparece el archivo para compartir? Sí. Y se comparte el escritorio porque nosotros igual hemos tenido problemas para compartir en las rotaciones. Ya, Y, voy a y guardarlo con en el el... escritorio creo que Ya, le ha funcionado a algunos. ya, voy a hacerlo por ahí. No, tampoco me sale. Pero el otro día lo hice, lo pude hacer desde este mismo computador, por eso que pensé que lo iba a... Escritorio, ventana. Ahí sí están viendo ustedes, ¿verdad? Ahí sí apareció el caso, doctora. ¿Sí? Sí, es que está compartiendo su escritorio, entonces se veía, ahora se ve un Excel
el Teams y ahí se ve el Power. ¿Habría que ponerle pantalla completa? Ya. Sí. ¿Ahí sí se ve? Ya. Sí. Ya, bueno, vamos a hacer un caso clínico, es del cáncer de mama. La verdad es que no es un caso como dramático ni nada, solamente es para que vayamos avanzando en todas las etapas, en realidad, de las clases que fuimos haciendo, ¿ya? Una mujer de 57 años que consultó por un tumor mamario palpable. O sea, esta paciente se saltó el screening, ¿ya? Porque si no, lo más probable es que hubiésemos detectado el tumor en una etapa cuando aún no se lo hubiese palpado. A veces existen los tumores que se llaman de intervalo, que son aquellos que aparecen entre una mamografía y otra. Esos tumores son de crecimiento, se considera un crecimiento rápido. Pero generalmente si nosotros realizamos el screening en la mujer en forma anual, vamos a detectar tumores que no son palpables aún, ¿ya? Así que esta mujer se saltó sus controles de mamografía. Así que se palpó este tumor y el examen físico destaca un nódulo mamario de 4,5 centímetros en el cuadrante superexterno de la mama derecha y en la axila adenopatía de 2 centímetros de consistencia dura y fija a planos profundos. ¿Ya? Hicimos la mamografía entonces, le pedimos una mamografía y se veía este nódulo de 4,5 centímetros y además se veía además la presencia de algunas adenopatías en la axila. Entonces tenemos la mujer con este nódulo mamario, le pedimos una mamografía. ¿Qué más le podríamos pedir? La ecografía. Una eco, ¿ya? Y la eco describe un tumor de 4 centímetros en el cuadrante superexterno de la mama derecha y la adenopatía axilar de 1,5 centímetros y otra de 1 centímetro. O sea, nosotros palpamos una adenopatía al examen físico y un tumor de 4 centímetros y 4,5 centímetros. Pero la eco es un poco más precisa y el tumor tenía un tamaño menor, eran 4 centímetros, y en lugar de una adenopatía eran 2, ¿ya? Ya, entonces tenemos el diagnóstico topográfico, ¿verdad? De un tumor de la mama. ¿Qué debemos hacer ahora? Cuando ya tenemos este primer acercamiento a que hay una lesión sospechosa, BIRAT 5, el BIRAT es la clasificación en cuanto a la sospecha de que un cáncer, o sea, de que una lesión tumoral sea maligna. ¿Ya? Como YouTube. ¿No? ¿Biopsiarla? Biopsiarla, como una biopsia core, ya de la lesión. Y la biopsia informó un carcinoma ductal invasor, grado 2, con receptores de estrógeno 80%, progesterona 70%, HER2 una cruz, Ki67 25%. Eso es todo lo que necesitamos de una biopsia. No es necesario que sepan qué significa, pero es la clasificación del cáncer de mama, si es que tiene expresión de receptores hormonales, si es que tiene un receptor de una proteína que en el fondo transcribe hacia el núcleo y aumenta el riesgo de replicación, y el Ki67 que tiene que ver con la velocidad de replicación del tumor, ¿ya? Así es que confirmamos que tiene cáncer la paciente, ¿ya? Entonces sería la confirmación histológica, entonces, donde vemos que se ven estos glándulas en el fondo con cambios en la forma, se dan cuenta que tiene núcleos hipercromáticos, así es que estamos frente a un cáncer de mama confirmado por biopsia. ¿Ya? Carcinoma ductal invasor, G2, perdón, no era G3. Entonces ahora me pasé, pero ¿qué es lo que deberíamos hacer con esta paciente? Etapificarla, ¿verdad? Sabemos que tiene un cáncer de mama, ya está confirmado, pero ahora necesitamos saber si es que el cáncer está localizado solamente en la mama y en la axila, o el cáncer está ramificado en algún otro sitio. ¿Qué posibilidades tenemos para hacer el staging? ¿Un PET-CT? Sí, es una buena opción. ¿Qué más? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué otras opciones tenemos? Un TAC. Ya, un TAC y... ¿Una resonancia? No, con el escáner es suficiente, al menos la parte de tejidos blandos, pero ¿y la parte ósea? Ah, un centigrama óseo. Centigrama óseo, ¿ya? Entonces, el PET-CT
evalúa ambos sitios en el fondo. Si yo le pido un PET a un paciente, no necesito pedirle cintigrama óseo. O sea, o le pido un PET o pido cintigrama y escáner, ¿ya? Así es que en este caso o le pedimos un PET o le pedimos un TAC de tórax, abdomen, pelvis y cintigrama óseo. ¿Por qué cintigrama óseo en el caso del cáncer de mama? Porque da harta metástasis ósea. ¿Ya? Entonces es un sistema que nosotros tenemos que obligatoriamente evaluar. ¿Ya? Así que el escáner mostró que no había evidencia de enfermedad, solamente se veía el tumor de la mama más las adenopatías regionales, y el cintigrama óseo también mostró que no había evidencia de enfermedad. ¿Ya? De acuerdo. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico de la paciente? Es un cáncer de mama, derecha. C, ¿se acuerdan que les mencioné por ahí que es la clasificación clínica del tumor? T2, por el tamaño que tiene, 4,5 centímetros. Tumores entre 2 y 5 centímetros se clasifican como T2, ¿ya? N2, clínico, porque tiene una adenopatía fija a la axila, ¿ya? Y M0 porque no hay metástasis a distancia. Etapa 3, ¿ya? Eso, si ustedes lo buscan en ese manual que yo les mostré de la AJCC, donde salen todas las clasificaciones de los cánceres de mama, es una etapa 3, y esto del luminal es por el tema de los receptores hormonales, ¿ya? Pero así uno en el fondo, ese es el diagnóstico de la paciente. Cáncer de mama, derecha, CT2, N2, M0, etapa 3, luminal B, ¿ya? Así es que la llevamos a comité oncológico, porque todos los pacientes van a comité oncológico, y por este tumor grande que tiene asociado a adenopatías en la axila, se decidió hacer quimioterapia neoadyuvante. Recuerdan que hablamos también en la parte de tratamientos que las quimios podían ser neoadyuvantes, adyuvantes o también combinadas con la radioterapia. En este caso decidimos la quimio neo. ¿Para qué? Por dos motivos. Uno es porque para poder hacer una cirugía conservadora, eso quiere decir poder hacer solamente la resección del tumor y no sacar la mama completa, necesitamos reducir un poco de tamaño del tumor, porque a veces las mujeres tienen las mamas muy pequeñas, entonces un tumor de 4,5 centímetros en una mama pequeña no es posible conservar la mama. En cambio, si logramos achicar el tumor a 1 centímetro o incluso que desaparezca, se saca solamente, se marca con un clip el tumor y después se saca solamente la zona donde estaba el tumor y se sacan los ganglios de la axila. Y además que se ha visto que hacer la quimio antes de la cirugía tiene un pronóstico mejor, o sea, la sobrevida es un poco mejor que hacerla después. Esos son los dos motivos por los que decidimos hacer quimioterapia neoadyuvante. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? ¿No? Sí, seguimos entonces. La paciente se realizó 8 ciclos de quimioterapia, 4 AC, 4 docetaxel, así se llaman estas quimios, docetaxel, y el AC es doxorubicina con ciclofosfamida, y se redujo significativamente de tamaño el tumor, ya, o sea, como a un 30%. Y después de eso, la paciente se operó, ya se hizo una mastectomía parcial, ya porque se achicó lo suficiente el tumor para resecarlo, y disección axilar. Y la biopsia operatoria informó un carcinoma ductal invasor, grado 2, de 1,1 por 0,7 por 0,5 centímetros, y solamente un ganglio de 10 que sacaron con metástasis, ¿ya? Y los bordes negativos. Así es que la paciente, después de la quimioterapia y de la cirugía, su diagnóstico fue cáncer de mama derecha, Y, ¿se acuerdan que vimos eso también en las clases? Que cuando el paciente recibía un tratamiento previo, iba la Y primero, después la P, de patológico, es decir, que fue luego de la operación, y por el tamaño se transformó en un T1C, N1A, M0, etapa 2B, y sigue siendo por las características de los receptores lo mismo, pero se dan cuenta que bajó la etapa. Teníamos inicialmente un T2, N2, M0, etapa 3, esos 3B.
y después de la operación quedó siendo un IP T1C, N1A, M0, etapa 2B. ¿Sí? Entonces, nos cambió el diagnóstico del clínico al patológico, ¿ya? Y posteriormente la paciente se presentó a comité y se decidió realizar radioterapia adyuvante, porque la indicación es radioterapia cuando se hacen mastectomías parciales, y posteriormente siguió con bloqueo hormonal porque era un cáncer hormonosensible, ¿ya? Y hasta ahí llegamos súper bien con la paciente. Ella se mantuvo en seguimiento por 4 años y mantuvo el tratamiento con bloqueo hormonal durante ese periodo. ¿Cuánto tiempo ustedes creen que uno sigue a los pacientes? ¿Se hacen controles? ¿Por cuánto tiempo creen ustedes? ¿Por 6 años? Generalmente son 5 años el seguimiento de la mayoría de los cánceres. Ahora el único que se hace por más tiempo es el cáncer de testículo, que se sigue hasta por 10 años. Pero generalmente como estándar, los cánceres se siguen por 5 años, ¿ya? Ahora, eso no quiere decir que después el paciente no se pueda controlar, pero por norma es al menos 5 años el seguimiento, ¿ya? Bueno, esta paciente se mantuvo con sus controles, que inicialmente cada 6 años, cada 6 meses, y después estaba en su control anual, y en ese control, en la consulta, relata dolor lumbar permanente, EVA 6 de 10, y refiere que el dolor se ve parcialmente con paracetamol, y también que había bajado de peso en los últimos 3 meses 4 kilos. ¿Qué piensan si la paciente llega en este contexto? ¿Está bien? ¿Es normal? ¿Lo investigan? ¿Le cambian el analgésico? ¿Cuál es el enfrentamiento? Que puede haber recidiva, a lo mejor con metástasis ósea. Ya, de acuerdo. Entonces, ¿qué examen tú pedirías, por ejemplo, con esta paciente con dolor lumbar? Al examen físico, primero examen físico, ¿cierto? Ajá, cintigrama óseo ¿Ya? y Sí, la... estoy de acuerdo. Disculpen, esperen un segundo. ¿El agua? Llegó el agua. Ya. ¿Me avisa? Sí. Denme un ratito, chicos. Ya, disculpen. Hola, ¿qué pasa? Estoy con clase. ¿Me da permiso? No sabía, igual tenía que... Oye, doctora. Ahí no, ya. No, que no se preocupe por el puesto. No se preocupe por el puesto. Está bien. Pero yo disculpen, pero estaba el señor del agua afuera, así que... ya, entonces dijimos que la paciente con dolor lumbar, entonces le pedirían un cintigrama óseo, ¿cierto? ¿Sí? Para descartar metástasis ósea, ¿verdad? Sí, Ya. Estoy de acuerdo con lo mismo, yo también le pediría un cintigrama óseo. Pero además la paciente nota la presencia de eritema facial y relata además del dolor lumbar que tiene dolor muscular. ¿Ya? Y al examen físico se ven estas lesiones de la piel y estas lesiones, presencia de compromiso cutáneo difuso y de tipo máculas con características de heliotropo. Y además los exámenes de laboratorio que le pedimos mostraban elevación significativa de la CK. ¿Ya? ¿Qué les parece esto? ¿Se acuerdan del heliotropo o no?
¿Hicieron reumato? No, aún no. Aún No. Doctora. ¿Y de semiología? ¿Se acuerdan algo del heliotropo, de estas patologías, alteraciones de la piel? ¿No? Ya, no importa. Pero en el fondo, esto es una dermatomiositis paraneoplásica, ¿ya? Así se presentan. A mí me ha tocado ver en mama, me parece que una paciente en ovario, de cuello uterino, cáncer de pulmón, no son, si bien los síndromes paraneoplásicos no son tan frecuentes, pero los vemos, lo hemos visto, ¿ya? Y son como bien clásicos, son bien característicos. Así que esta paciente, además del dolor lumbar, llegó con estos síntomas, ¿ya? O sea, con estos signos, así que sospechamos que había, con mayor razón, que estábamos en contexto de una enfermedad recurrente, ya que se había vuelto metastásica. Le pedimos un PET, porque ya esta enfermedad se diagnosticó en el año 2016, el cáncer de mama, cuando fue tratado inicialmente, ¿ya? Y en esa época no teníamos todavía mucha disponibilidad para el PET, así es que en esa época le pedimos TAC de tórax, abdomen y pelvis, cintigrama óseo, pero ahora como existe el PET, le pedimos un PET. Y el PET mostraba metástasis en la columna vertebral. O sea, si ven estas zonas que están como brillantes, amarillitas, y además vimos que tenía metástasis pulmonares y en ganglionares, ya en mediastino. Así es que confirmamos que la paciente tuvo una recurrencia de su cáncer de mama, ya. Así es que hoy día tenemos el diagnóstico anterior, ¿se acuerdan? Cáncer de mama derecha, CT2, N2, M0, etapa 3, luminal B, que luego del tratamiento que se hizo quedó como YP, T1C, N1A, M0, etapa 2B, luminal B, tratado el 2016, con quimioterapia neoadyuvante, más mastectomía parcial y disección axilar, radioterapia adyuvante y hormonoterapia. ¿Ya? Y progresión pulmonar, ganglionar y ósea 2020. O sea, esto es lo que hablábamos, que se mantiene el diagnóstico inicial y nosotros sigue ya siendo una etapa clínica 3B y patológica 2B, eso no cambia. No es que se vuelvan etapas 4, pero cuando uno ya confirma la progresión en otro sitio o la recurrencia, se considera que eso es metástasis del cáncer primario, que en este caso fue la mama. No es un cáncer de pulmón, ni un cáncer de ganglio, ni un cáncer de hueso. Es un cáncer de mama con metástasis pulmonares, ganglionares u óseas, ¿ya? 2020. Y además una dermatomiositis paraneoplásica, ¿de acuerdo? Se presentó a comité, que como les contaba, el comité se realiza en todos los pacientes que van a recibir tratamiento oncológico y decidimos ingresarla al programa de dolor y cuidados paliativos. Ya recuerden que estaba con dolor EVA 6 de 10. ¿Para qué? Para analgesia. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, ustedes en esta paciente, ¿cómo manejarían la parte de analgesia? ¿Qué le darían para el dolor? Recuerden que estaba con paracetamol. ¿Podría ser una combinación de la escala 1 con la escala 2? Como leve con... Sí, absolutamente. Lo que tenemos más disponible acá como opioides débiles es el tramadol, que es también lo más fácil de manejar. Así es que esa sería una buena combinación. Se los pueden dar por separado, como paracetamol por un lado, y darle también gotitas, por ejemplo, de tramadol que vienen en gotas. Bueno, hay varias presentaciones, pero también vienen en combinación, listo, la combinación con paracetamol y tramadol. Ya, pero yo creo que sí, que esa es una buena combinación. ¿Qué otra cosa más le podrían dar aparte de paracetamol y tramadol? Cualquier otro AINE con paracetamol. Ya, la combinación más frecuente es paracetamol, pero en realidad le pueden dar ibuprofeno, le pueden dar diclofenaco, ketorolaco, en realidad lo que tengan a mano. Ya, pero en el fondo es un AINE con un opioide débil para la intensidad del dolor que tiene la paciente. Ahora, si no hay un límite de analgesia,
¿ya? Si el paciente, por ejemplo, tiene un dolor que ya se vuelve 8, 9 de 10, que no lo estamos logrando controlar adecuadamente con tramadol, existen los parches, por ejemplo, de buprenorfina que son tienen mucho más potencia y además tienen la característica que es como es parche, el paciente no tiene que tomarlo y con eso evitamos un poco las náuseas que pueden generar. Así que es una buena alternativa, los parches de buprenorfina. Y generalmente dentro de los opioides ya fuertes está la metadona, que se toma en pastilla, también está la codeína, que se toma en gotas, y la morfina, que existe en presentaciones orales, en pastilla, en gotas, y también por vía subcutánea, o sea, se puede poner por vía subcutánea. Cuando nosotros colocamos la morfina, generalmente se administra la morfina en ampolla por vía parenteral, se administra por vía subcutánea. Por vía endovenosa no se hace por varios motivos. Uno, porque el efecto es más rápido, por lo tanto el paciente se puede hipotensar y el efecto es más corto al ponerlo por vía endovenosa. En cambio, al ponerlo por vía subcutánea, la administración es más fácil, se hace en domicilio, el efecto no es tan rápido, por lo tanto el paciente no le genera tantos síntomas asociados a la administración y el efecto es más largo. Así que siempre cuando vayan a poner morfina, se pone por vía subcutánea, ¿ya? Y no hay, como les decía, un límite, un tope de analgesia. La analgesia que el paciente necesite es la dosis adecuada. Las ampollas generalmente las ampollas vienen de 10 miligramos de morfina. Hay pacientes que requieren 15 ampollas al día. Y esa es la dosis que el paciente requiera. ¿Cuáles son a veces como los motivos para poder como controlar o parar un poco la dosis de la morfina, por ejemplo? Es que el paciente le produzca mucha depresión respiratoria, que eso fue uno de los efectos adversos. Y el otro, que es pero súper común y difícil de manejar muchas veces, es la constipación. Los pacientes se ponen estíticos, pero muchísimo, con todos los opioides. Los débiles, como el tramadol, eso tienen que tenerlo súper presente. Y los opioides débiles, o sea, potentes, mucha más constipación. Ahí hay que estarlos manejando con proquinéticos, con lactulosa, hasta con enemas evacuantes regularmente porque los pacientes se ponen muy estíticos. ¿Ya? ¿Alguna duda sobre la analgesia? Que conversamos un poco sobre eso. No, bueno. También, entonces, sí, dime. Yo tengo una consulta, pero por el tema de cuántos años tienen que pasar para yo considerar que es un nuevo tumor y no como una metástasis del anterior. La verdad es que no hay un tiempo. Fíjate que, por ejemplo, cuando es un cáncer de mama, a veces han pasado 6, 7, 8 años y uno sigue considerando que es como por la localización en realidad. Los tumores tienen sitios de recurrencia o sitios de metástasis como característicos. Cuando es característico, generalmente uno no lo biopsia, pero si tú tienes la duda, no sé, por ejemplo, un cáncer de mama que te da una metástasis, que aparece una metástasis en la piel, eso se biopsia, porque es un lugar, una localización poco frecuente. Pero no hay un número fijo, un número mágico, como para decir, con tanta cantidad de años uno biopsia y con tanta cantidad no. Por ejemplo, yo el otro día vi una paciente que tuvo el año 97, hace 23 años atrás tuvo un cáncer de mama localmente avanzado, por lo tanto el riesgo de que haya de recurrencia era alto, y llegó con un examen que mostraba que estaba llena de metástasis ósea. O sea, aquí la probabilidad de que sea el cáncer de mama es altísima, pero la mandamos a biopsiar igual y estamos en espera de la biopsia. Pero claro, cuando ya yo diría que pasan más de 10 años,
sí o sí tiene que ir con biopsia. Ya, muchas gracias. Bueno, y la otra parte también del manejo de los cuidados paliativos del programa de dolor es que para las metástasis óseas se utilizan bifosfonatos. ¿Recuerdan los bifosfonatos? La familia de fármacos, como el pamidronato o el ácido solendrónico. ¿Se acuerdan de eso? ¿Fármaco? No. Un poco. Los bifosfonatos se utilizan para aumentar la concentración de calcio a nivel del hueso, se disminuye el riesgo de fractura y también disminuye el dolor. Tiene esos tres efectos. Así que en todos los pacientes que tengan metástasis ósea, uno utiliza bifosfonato. ¿Ya? Y por otro lado, para que también la vea el psicólogo. Estamos hablando de una mujer de 61 años, porque se diagnosticó a los 57, que probablemente tiene hijos todavía, a lo mejor universitarios, que todavía está muy activa en general, por lo tanto necesitamos trabajar un poco el proceso de aceptación de la enfermedad y poder invitarla a que siga en el fondo luchando, entre comillas, contra la enfermedad, porque al menos con el cáncer de mama, la expectativa de vida, a pesar de que la enfermedad es metastásica, no es mala. O sea, uno puede lograr sobrevidas de varios años de pacientes con cáncer de mama metastásico. ¿Ya? Bueno, y en el comité lo otro que se indicó fue radioterapia paliativa. Ya recuerden que la radioterapia, una de las intenciones paliativas es la analgésica, por lo tanto le dimos radioterapia a la columna y además para disminuir el riesgo de fractura que tienen la columna. Y posteriormente quimioterapia paliativa. ¿Ya? Y en eso está la paciente, próxima a partir con su quimio paliativa. Están, sí, ahí los encontré. Bueno, se dan cuenta que el caso clínico vimos como un poquito como el orden de las clases, desde la consulta, diagnóstico, staging, decisión de tratamiento, cuidados paliativos y así. Y es un ejemplo de los pacientes que vemos nosotros a diario. ¿Ya? Cosas que no se olviden, por favor, es el tema de los cuidados paliativos. Ya como yo les decía, lo que uno menos quiere es que un paciente se muera con dolor. El otro mensaje es que no le tengan miedo a los opioides. Muchas veces se le tiene un poco de temor a dar tramadol. La verdad es que el tramadol es un fármaco bien buena persona, porque a mí me gusta más usar las gotas, porque las gotas se pueden ir dosificando. Uno puede darle, por ejemplo, en un paciente flaquito, tú le puedes dar 3 gotitas, 5 gotitas, y ir titulando la dosis de acuerdo a la necesidad. Y lo otro es también no tenerle miedo a la morfina. El paciente que llega con mucho dolor a la urgencia, por ejemplo, le puedes poner 3 miligramos, 5 miligramos de morfina subcutánea y no le va a pasar nada al paciente. No se va a deprimir de la parte respiratoria, no se va a hipotensar probablemente y vas a controlar bien el dolor. Entonces, en ese sentido, en los pacientes con cáncer, que ustedes saben que tiene un cáncer avanzado, que saben que tiene metástasis y que saben que le puede doler mucho, no sean apretados con la analgesia. A veces a uno le cuesta soltar un poco, como les digo, dar opioides, pero en estos pacientes está totalmente justificado. ¿Ya? Doctora, yo tenía una ¿Sí? Dime. duda. ¿Doctora? Sí, te escucho. Yo tenía una duda con respecto al tratamiento crónico del dolor. ¿Hay casos en que el paciente pueda hacer refractariedad o resistencia, por ejemplo, para él es paliativa para el dolor? Se me cortó un poco la pregunta, pero la pregunta es si es que se pueden empezar como a generar resistencia, ¿preguntaste? Sí, eso. Si pueden Ya. generar como una resistencia o refractariedad al tratamiento. Claro. No, la verdad es que generalmente no. Lo que uno ve cuando el paciente empieza a requerir más dosis, la mayoría de las veces
es porque está con progresión. Un paciente que te dice que empieza a doler más, o sea, que requiere más dosis de algún opioide, generalmente es porque está con progresión y el cáncer está avanzando y empieza a doler más. Entonces, cuando a mí el paciente me dice que está aumentando la dosis del tramadol porque le está doliendo más, yo voy y lo investigo. Generalmente el paciente oncológico no es muy dependiente. De hecho, es casi mal visto que el paciente tenga que usar tramadol o que tenga que usar morfina. Por los pacientes ellos no lo usarán nunca. Entonces, generalmente uno le cree. Pero sí existen casos también de pacientes que son... se vuelven, no es que se vuelvan, generalmente son, por ejemplo, pacientes que tengan tendencia a utilizar benzodiazepina o medicamentos para la tos u otro tipo de analgésicos antes en la vida, que sí a veces requieren dosis muy altas de morfina, por ejemplo. Pero a esos pacientes uno más o menos los identifica, porque el dolor generalmente va asociado no solamente al relato del paciente, va asociado a una fase, a un aspecto. Tú ves al paciente que viene con dolor, te das cuenta cuando un paciente tiene dolor, por la forma en que camina, por la forma en que te mira, por la forma en que se sienta o que se para de la silla, uno se da cuenta que al paciente le duele. Y estos pacientes llegan felices y te dicen, no, es que necesito más morfina, me tuve que poner más porque me dolió. Generalmente ahí uno como que los empieza, se da cuenta cuando un paciente no es que se vuelva dependiente, es que ya era medio dependiente y la morfina le gustó, pero eso es lo que uno ve. Ya, doctora, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? Yo tengo una duda respecto a cuando el paciente pasa a tratamiento paliativo, ¿se hace algún control con imagenología para ver la evolución del cáncer o solamente se deja con el manejo del tratamiento paliativo? Depende, porque como yo les mencioné en una de las clases, uno generalmente cuando el paciente se vuelve recién paliativo, lo mandamos inmediatamente a la unidad de cuidados paliativos y sigue en tratamiento con nosotros en quimioterapia. O sea, en el fondo sigue con sus dos controles, con paliativo y con tratamiento de quimioterapia. Entonces, como el paciente está en tratamiento con quimio, nosotros le estamos haciendo generalmente imágenes cada 3 meses o lo que se requiera para evaluar la respuesta al tratamiento. Por lo tanto, este grupo de pacientes sí tiene controles imagenológicos periódicos porque está en tratamiento, además de estar en cuidados paliativos. Ahora, si un paciente que está solo en cuidados paliativos y no está con tratamiento, sobre hacer imágenes, la respuesta es depende. En un paciente que está ya postrado, por ejemplo, no tiene ningún beneficio para nadie hacer una imagen. Vas a sacar al paciente de su etapa de postración, tener que llevarlo en una ambulancia a lo mejor a hacer el examen, el costo del examen, y probablemente no vas a poder hacer mucho por el paciente. Así es que en ese grupo de pacientes uno no hacemos imágenes generalmente, o sea, el objetivo no es ver cómo crece el tumor, porque eso es lo que uno a veces quiere ver, el paciente muchas veces lo pide. No me va a hacer un escáner, pero ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo de tener un escáner? Ver que el tumor está más grande, pero vamos a hacer algo con ese crecimiento del tumor. Si la respuesta es no, la verdad es que mientras el paciente no tenga algún síntoma específico, no se le piden imágenes periódicas si es que está solo en cuidados paliativos. ¿Me expliqué o no? Sí, se explicó. Gracias, doctora. Ya. Se dan cuenta que esas cosas como, por ejemplo, que generan ansiedad,
como les digo, esa pregunta que hiciste es bien frecuente. Los pacientes dicen, pero no me va a hacer un escáner para saber cómo estoy. Pero en realidad ese escáner no es para nosotros, para saber realmente cómo está la enfermedad, es porque el paciente quiere saber nomás. Pero desde el punto de vista objetivo, que es lo que nosotros se supone que tenemos que entregar, no tiene ningún beneficio tener un escáner. Ahora, si el paciente te dice, no sé, pues estoy con dificultad respiratoria, o empecé con hemoptisis, ya, sí, le pedimos un escáner porque en realidad algo podemos hacer. Por ejemplo, se puede hacer una radioterapia paliativa en la zona que está sangrando, o apareció una lesión en la pared costal que le está generando mucho dolor, se fracturó la costilla porque el tumor se metió en la costilla, también se puede hacer radioterapia paliativa. Pero en eso, cuando el paciente tiene síntomas realmente, ahí es cuando vale la pena hacer una imagen si es que está en cuidados paliativos exclusivos. Ya, chicos, ¿alguna otra pregunta? Espero que les haya... El tema de oncología tiene sus cosas, o sea, la verdad es que yo creo que los que somos oncólogos estamos enamorados de nuestra profesión. Ahora parece un poco raro, ¿cierto? Por el tipo de pacientes que vemos, pero uno también puede hacer hartas cosas por los pacientes. Como les decía, en Antofagasta es la primera causa de muerte, por lo tanto es un tema que hoy sobrepasa la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, así es que, así como manejan hipertensión, tienen que saber manejar cuidados paliativos, ¿ya? Es una disciplina súper bonita, uno tiene que integrar hartas especialidades, y lo otro es que desde el punto de vista profesional, hay mucha investigación, a los que les gusta la parte de biología molecular. Hoy eso es la oncología actual, la inmunoterapia, terapias dirigidas, hay muchísima investigación, así es que es una disciplina bien desafiante y que deja en realidad, nos deja en paz a veces a muchos de nosotros. Así que ojalá que no la vean tan feo, no la miren tan feo. Generalmente la oncología se mira como de lejos, pero uno puede hacer hartas cosas. Ya, chicos, quedamos hasta acá entonces. Ya, doctora, muchas gracias. Ya pues, cualquier cosa nos contactamos. Que estén muy bien. Buen fin de semana. Chao, doctora, muchas gracias. 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 Chao. Gracias.